Hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Y vamos a ponernos en pie para leer del versículo 1 al versículo 4. La epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oremos. Padre bueno, gracias por esta oportunidad que nos das de comenzar este libro de Hebreos, esta epístola a los Hebreos. Yo te ruego, Señor, que este camino que empezamos pueda recibir tu bendición, a fin de que toda predicación, Señor, que se va a dar desde este texto, sea de aliento y de ánimo a tu iglesia, de edificación y de consolación. Padre, sabemos que la labor es difícil y pesada por la profundidad y grandeza de este libro, pero pedimos tu ayuda y tu asistencia, tanto para el predicador, Señor, para que pueda interpretar la palabra, meditarla y exponerla, así como para tu iglesia, para que pueda esforzarse en comprender, en estudiar este precioso libro. Hoy te pido, Padre, que tu bendición sea sobre tu pueblo a la hora de contemplar estos versículos que están delante de nosotros, que traigas edificación y también, Señor, que traigas salvación si hay alguien entre nosotros que no te conoce en verdad. Lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Quizá para algunos es una sorpresa que estemos comenzando el libro de Hebreos, porque había dado la sospecha que muy probablemente pasaríamos tiempo en la epístola de Pedro. No obstante, hermanos, después de meditar, de orar sobre lo que tenía que hacer, si ir por Pedro o ir por Hebreos, decidí en última instancia en ir a la epístola a los Hebreos. Aunque no todavía en ocasiones con algo de duda. Ayer en la mañana, después de ya haber comprado algunos comentarios y demás, todavía en la mañana, antes de empezar el sermón, decía, ¿debo ir por Hebreos o empiezo con Pedro? Pero si el Señor me da vida, después de Hebreos, quizá iremos a Pedro. Realmente, Hebreos estaba en mi objetivo desde hace mucho tiempo atrás. Y cuando dije, no, antes de Hebreos voy a predicar Pedro, mi idea era predicar Pedro en unos cuantos sermones, ir por toda la carta a fin de llegar a Hebreos. Pero, estudiando un poco de Primera de Pedro, vi que eso iba a ser imposible. No íbamos a poder ir por ella de una forma avanzando con buenos pasos. Por lo tanto dije, démosle su tiempo a cada carta y hoy comenzamos el libro de Hebreos. Hermanos, no soy un fan de empezar un libro o una epístola o cualquier
libro de la Escritura con demasiados aspectos generales e introductorios. Realmente, me gusta estudiarlos y me gusta meterme en esas cosas, pero no me gusta darlos a la iglesia porque en ocasiones suelen ser difíciles, pesados, aburridos y en ocasiones irrelevantes, ¿sí? He visto que hay algunos predicadores que han tardado hasta 5 o 6 sermones solo hablando de aspectos introductorios, como quién es el autor, quiénes fueron los destinatarios, etcétera. Ahora, está bien, a lo mejor alguna congregación puede estar preparada para eso, pero en mi opinión, no tengo la inclinación a hacer eso. No obstante, creo que no podemos empezar esta epístola sin tampoco decir nada en absoluto. Así que antes de ir al texto que nos va a ocupar este sermón, es necesario que diga al menos 4 cosas de forma breve a manera de introducción. En primer lugar, quiero hablar un poco del autor. Ayer le mandé un mensaje a un hermano y le dije, hermano, ya sé quién escribió Hebreos. Dios. Ya sé quién escribió Hebreos. A ver, ¿quién es el autor humano de Hebreos? Hermanos, estaba convencido que, miren, hace años pensaba que había sido Pablo. Después quedé confundido. Después me volví a convencer que fue Pablo. Después volví a quedar confundido. Después tomé el seminario y el profesor del seminario, el doctor Sam Waldron, que estuvo aquí la semana pasada, me volvió a convencer que fue Pablo. Y él argumenta en una de sus clases por eso. Pero ayer me volví a meter a estudiar y otra vez me quedé confundido. De manera que creo que Orígenes, ese teólogo temprano de la iglesia del siglo II, tenía razón cuando dijo, solo Dios sabe quién escribió Hebreos. Solo Dios sabe quién escribió Hebreos. Hermanos, se han dado tantas opciones. Por ejemplo, algunos creen que fue Pablo, algunos creen que fue Lucas, algunos creen que fue Bernabé y algunos creen que fue Apolos. ¿Por qué Bernabé? Bueno, porque al final se dice que esta era una palabra de consolación. La epístola a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 22 dice que era una palabra de consolación y Bernabé era un consolador. Y como Bernabé estaba también en el círculo de Pablo, la teología de Hebreos hace mucho sentido. Otros creen que es Apolos, porque Apolos era un hombre poderoso en palabra, o sea, muy elocuente. Y el griego de Hebreos es un griego muy elocuente. De hecho, no hay epístola más exquisita en el sentido del griego, en su estructura, en su lenguaje, en su forma de acomodar las frases, las palabras, la estructura de la carta en general. No hay una epístola más sofisticada que Hebreos. Y por eso piensan que fue Apolos. Además que por su cercanía con Pablo también hace sentido, ya que al final hace referencia a Timoteo. Otros creen que fue Lucas y comparan el libro de los Hechos con el lenguaje de Hebreos y dice, tiene parecido. Además que Lucas era un doctor, un hombre estudiado, así que podía ser un buen candidato para escribir Hebreos. Y obviamente Pablo. ¿Por qué? Porque la teología que vemos aquí es muy semejante a la teología del apóstol Pablo, además de la mención que se hace de Timoteo. Bueno, he resumido lo que algunos autores han gastado, hermanos, no es una broma. Hay libros enteros escritos solo en esto. Por ejemplo, hay una tesis de un escritor de más de 250 páginas donde argumenta que Lucas fue el autor. ¿Y saben qué es lo que hace al final? Dice, bueno, es solo una probabilidad. 250 páginas y dice, bueno, esto es posible, aunque pueden ser las otras 3. Otros de la misma manera escriben y escriben sobre el tema. Hermanos, quiero estar convencido que es Pablo.
Eso es como que lo que mi corazón quiere. Creo que por eso vuelvo y vuelvo a pensar que fue Pablo. Pero realmente no sé. Ahora, de todas las especulaciones, porque eso es lo que son, de todas las especulaciones, la que en lo particular a mí más me satisface la mente es esta. Yo creo que Hebreos es una predicación del apóstol Pablo. ¿A qué voy? Si ustedes ven la epístola a los Hebreos, difiere a las otras epístolas, no solo a las de Pablo, a las de Pedro, porque no empieza con un saludo, no empieza con una introducción personal, no, va directo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, etc. Así que muchos creen que esto fue un sermón. Ahora, al final es cierto que tiene aspectos de una carta y manda saludos y manda acciones, cuestiones personales, pero es probable que esta fue un sermón del apóstol Pablo. Algunos creen que lo escribió en hebreo realmente. Y que alguien, quizá Apolos o Bernabé, lo tradujeron al griego y lo mandaron a las iglesias judías, cristianas. ¿Sí? Otros creen que no lo escribió en hebreo, simplemente Pablo lo predicó. Y Lucas, Apolos o Bernabé se dedicaron a escribirlo de esta forma tan excelsa, de manera que humanamente tendría una doble autoría. En la teología de Pablo, en la boca de Apolos, Bernabé o Lucas. De todas las especulaciones, esa me agrada. Aunque con certeza no puedo decir. Ahora, lo importante para nosotros y la razón por la que este texto será predicado desde este púlpito es porque creemos que esta es la palabra de Dios en última instancia. Así que Dios no se preocupó por darnos quién fue el autor de esta epístola, así como de otros libros de la Biblia. No se preocupó por decirnos quién fue el autor, con tal que la iglesia entienda que esta es su bendita palabra. Y de hecho, ¿saben algo? Hay algo que se llama el proceso el tiempo en el que la iglesia empezó a reconocer los libros inspirados y los no inspirados. Y el problema de quien escribió Hebreos está desde el principio, hermanos, desde el principio. O sea, esto no es algo nuevo del todo. Este problema los padres ya estaban diciendo, no sé quién la escribió, no sé quién la escribió. ¿Cómo es que entonces entró al canon si no se tenía la certeza que fue un apóstol? Hermanos, porque la teología de aquí es apostólica. La teología de aquí es apostólica. De hecho, eso es lo que dice Orígenes en su comentario. No sabemos quién lo escribió, pero algo es seguro. La teología de este libro es apostólica. Es la palabra de Dios y debemos, por tanto, escucharla con detenimiento. En segundo lugar, después de haber confundido sus mentes con el autor, ¿cuándo se escribió? Yo creo que se escribe antes del año 70. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir notando el lenguaje de Hebreos. Se habla como si los sacrificios, el oficio sacerdotal, todavía era una tentación para estos judíos, para que regresaran ahí. Yo creo que estos judíos están empezando a experimentar persecución, no martirio todavía todo, pero sí algo de persecución y opresión. Y por lo tanto, recuerdan que los judíos, esto lo di en la historia de la iglesia 1. Bueno, solo va a haber un curso, así que, historia de la iglesia. Y hablaba de cómo los judíos no eran perseguidos por los romanos porque tenían como un contrato, ¿se acuerdan? Entonces, para muchos, regresar a la tradición judía era una tentación, tanto para no ser perseguidos, hermanos, pero al mismo tiempo fue difícil para algunos entender cómo es que ellos debían abandonar todas las prácticas judías, al menos las ceremoniales, para descansar en Jesucristo. Así que el tiempo en el que se escribe es antes de la destrucción del templo, antes del año 70. Sobre sus destinatarios, en tercer lugar, estos eran judíos
cristianos. Probablemente eran judíos de la diáspora, o sea, eran judíos que hablaban principalmente griego. Habían sido judíos educados en el mundo griego, pero que habían recibido la fe. Y por último, su tema, y con esto nos introducimos a nuestro texto. ¿Cuál es el tema de Hebreos? ¿Y por qué pienso que esto es un libro importante que considerar para nosotros los cristianos ahora en el siglo XXI? Dos palabras me pueden ayudar a explicar el tema de la epístola. La epístola llama a la iglesia a no retroceder. No retrocedas. O más elaborado, la epístola a los hebreos es una epístola de exhortación a la iglesia de Cristo para que no abandone la fe cristiana, sino que se mantenga firme. ¿Y cómo es que este autor va a animar a los creyentes a eso? Por medio de predicarles la supremacía de Cristo, por medio de explicarles que Cristo es el cumplimiento de las promesas, que Cristo es el esperado, que Cristo es aquel que Dios prometió, que Cristo es el mejor David, que Cristo es el mejor Moisés, que Cristo nos ha dado un mejor pacto, que Cristo nos ha dado más grandes promesas. Por lo tanto, a la luz de quién es Cristo y lo que ha hecho, no retrocedas, no te apartes de la fe. Hermanos, estoy ansioso de comenzar este texto, pues este libro de Hebreos, esta epístola a los hebreos, nos va a presentar la gloria de Cristo. Nos va a demostrar por qué Cristo es superior a toda la antigua dispensación. Pero hermanos, nos va a exhortar o nos va a enseñar de la supremacía de Cristo, no solo para llenar nuestras cabezas, hermanos, no solo para llenar nuestro entendimiento. Vamos a aprender, espero que con la gracia de Dios, teología sólida a través de este texto, porque hermanos, Hebreos es un reto teológico, va a implicar un esfuerzo de mi parte y de su parte para poder aprovechar esta epístola. No obstante, el autor no escribe esta alta teología solamente para llenar nuestras cabezas, sino para exhortarnos a no retroceder, sino a mantenernos en la fe y a mantenernos firmes en nuestra vocación y llamamiento. Hermanos, quien quiera que haya escrito esto, lo que vemos en esta epístola es el corazón del gran pastor de las ovejas, llamando a su iglesia que no se aparte del camino correcto, que no se aparte del camino de la vida. No pone ya, incluso antes de entrar a la epístola como tal, una exhortación y una llamada de corrección a la forma en la que vemos la teología. Hermanos, qué bueno que queramos saber más y aprender más, pero siempre tengamos cuidado en ver que Dios desea enseñarnos a fin de que podamos vivir más conforme a su voluntad. Esto es una exhortación para el pastor, porque hay veces que el pastor puede venir con un tema quizá teológicamente enganchante, que engancha las mentes de los oyentes, pero que no dice nada al corazón. Y el pastor debe estar examinando sus sermones, examinando su forma de predicar, para ver si lo que está dando no solo es teología, sino también práctica. No obstante, no solo el pastor debería ser exhortado con eso, hermano. Tú
que hoy desees escuchar no solo la teología, sino la práctica. Como cantábamos hace un momento. Habla, oh Dios, sí, quiero aprender, pero también quiero hacer tu voluntad. También quiero vivir en obediencia. También quiero saber tus caminos. Sí, enséñame cuán grande es Cristo para que yo pueda vivir rendido a ti. Y este será el tema que atrapará nuestras mentes. Un llamado, una exhortación. Abran sus Biblias brevemente en Hebreos 13:22. Cuando dice, os ruego hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. A ver, quien quiera que escribió tiene que ser un pastor, ¿no es cierto? Porque es una epístola larga y dice, he escrito brevemente. Esto ha sido un pequeño sermón, dijo él. Bueno, pero el punto que quiero que tomen es esto. Hermanos, dirías después de leer la epístola a los Hebreos, qué hermosa palabra de exhortación o qué hermoso tratado teológico. Yo creo que es un hermoso tratado teológico, pero vean lo que dice el autor. Él dice, sopórtenme por esta palabra de exhortación. ¿Qué significa la palabra exhortación? Bueno, tiene varios significados. Sopórtenme esta palabra de ánimo, sopórtenme esta palabra de aliento, sopórtenme esta palabra de reprensión, sopórtenme esta palabra de corrección. Hermanos, que a través de esta epístola la iglesia sea santificada y purificada, no solo en su teología, pero hermanos, que nuestro corazón sea santificado por ella. Así que estos son los 4 puntos introductorios que creo que nos ayudan. ¿Por qué he dado estos 4 puntos introductorios? Porque creo que nos ayudan a comenzar y tener una idea de lo que estaremos viendo. Pero sin más retraso, vayamos al versículo 1 y versículo 2 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Aunque hemos leído hasta el versículo 4, realmente en esta mañana nuestra atención solo estará enfocada en el versículo 1 y parte del versículo 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, he dicho que la epístola a los Hebreos es el llamado de Dios al cristiano a no retroceder. Si ese es el tema de la epístola a los Hebreos, qué apropiados son estos versículos que tenemos delante. Pues estos versículos nos dicen, o comienzan a decirnos, que si no queremos retroceder en la vida cristiana, si queremos mantenernos firmes, entonces prestemos atención a su bendita palabra. De hecho, si pudiera resumir la doctrina que tenemos delante, yo diría así, que este texto nos enseña que Dios ha hablado en el pasado de diversas formas y de diversas maneras, y que por lo tanto debemos atender a su voz para no caer y desviarnos. Y mucho más debemos atender a su voz ahora que ha hablado definitivamente por medio de su Hijo. Iglesia, Dios ha hablado. Prestemos atención a su voz. Y más ahora que ha hablado definitivamente por medio de su Hijo. Y realmente creo que es esta última parte la esencia de nuestro texto. Dios ha hablado de una vez y por todas en Cristo. Por lo tanto, presta atención a su voz, querida iglesia. Pero antes de llegar a ese punto, déjenme preparar el camino por medio de 2
pensamientos que quiero que contemplen conmigo en el texto. Dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado, y en el versículo 2, hablando todavía de Dios, dice, nos ha hablado. Hermanos, paremos aquí por un momento. No corramos para interpretar, para predicar este texto. Nadie nos está persiguiendo. ¿Te asombra lo que estamos leyendo? Hermano, ¿te asombra lo que estamos leyendo? Dios ha hablado. F.F. Bruce, un comentarista, dijo que quizá no hay texto tan importante en la Biblia como este. Dios ha hablado. Hermano, ¿te asombra? Reconozcamos. Muchas veces este texto ha perdido algo de su riqueza porque lo tenemos bastante conocido en nuestras mentes. Pero no debería ser así, sino debería ser un asombro. Ahora, ¿por qué debería ser un asombro? Quiero aclarar esto. No debemos asombrarnos que Dios habla. Ese no debería ser nuestro asombro de ninguna manera. Porque, ¿qué encontramos haciendo a Dios la primera vez que se nos revela en Génesis capítulo 1? ¿Qué lo encontramos haciendo? Hablando, ¿no es cierto? Dice, y dijo Dios. Que Dios habla, que Dios comunica, que Dios dice. No debería asombrarnos. Ahora, incluso antes de que Dios creara el cielo y la tierra, ¿saben que ya hablaba? La Biblia nos habla que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto eterno. Ahora, quiero aclarar, cuando digo que Dios hablaba, estoy usando un lenguaje humano para describir una realidad que sobrepasa nuestra mente. Pero de alguna manera, Dios tenía una comunicación interna entre las tres benditas personas de la Trinidad. De manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu hacen un pacto en la eternidad pasada de venir a esta tierra, del Hijo venir a esta tierra y redimir a los hombres. Dios es un Dios que habla. Es un Dios que comunica. Y ya lo vemos en las tres benditas personas de la Trinidad, comunicando. ¿No dice esto el Señor Jesucristo en Juan 17, versículo 1, cuando dice, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? Dame esa gloria que me prometiste. El Padre prometió algo al Hijo, el Hijo prometió algo al Padre, el Espíritu prometió algo al Padre y al Hijo. Bueno, si no nos debemos asombrar entonces de que Dios es un Dios que habla, ¿de qué sí nos debemos asombrar? Hermanos, de que nos hable a nosotros. Abran sus Biblias en Job, capítulo 11. Job, capítulo 11, versículos 7 y 8. Dice el texto, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Job está, Sofar está exhortando a Job por su atrevimiento de justificarse ante Dios. Pero lo que nos concierne aquí es esta frase donde dice que es imposible conocer a Dios.
Es imposible penetrar quién es Dios a menos que Él quiera hablar. Es por eso que la teología es diferente a cualquier otra ciencia. Es por eso que es la reina de las ciencias. ¿Por qué? Porque, hermanos, en cualquier otra ciencia, digamos que quieres investigar la composición de la rana. ¿Qué haces? Llevas la rana a un laboratorio, la pones, la abres, la investigas. Y el objeto está a tu disposición, ¿cierto? Tú lo manipulas, tú decides hasta cuánto avanzas. Pero para conocer a Dios no es así. Nadie puede conocer a Dios si Él no decide revelarse. Y aquí lidia el asombro. Hermanos, Dios ha hablado. Dios se ha comunicado. Dios quiere que le conozcamos. Niños, les tengo que platicar algo que quizá les va a causar un poco de curiosidad. Pero ¿sabían ustedes que hay personas que ganan dinero, mucho, por intentar hablar con los changos, con los chimpancés? Y las personas, los científicos, intentan comunicarse y hacen los mismos idiomas. Y no les voy a decir cómo lo hace, pero ustedes saben cómo, ¿sí? Empiezan a hacer, les dan colores para ver si los chimpancés pueden transmitir su conocimiento o sus sentimientos y demás. Y la gente está muy emocionada porque el chango pudo poner un color azul en la pizarra y a lo mejor nos dice que está medio triste. ¿No es eso necedad? Ahora, si quieren investigar si los changos hablan y gastar su dinero en eso, cada quien gasta su dinero como quiere. Pero ¿no es necedad que los hombres tengan más interés de conocer lo que un changuito tiene que decir? En lugar de poner atención a la voz del Creador. Porque déjate digo algo. Niño, Dios no solo existe, además no está en silencio, sino que habla. La pregunta es, amigo, niño, ¿estás escuchando su voz? Hermanos, Dios ha hablado. ¿Estamos escuchando su voz? ¿Estamos abriendo su palabra para escuchar su voz? Atento a su voz incluso en la naturaleza. Porque si tú me preguntas, ¿y cómo nos habla Dios? Yo te llevaría al Salmo 19. Porque ahí vemos cómo habla Dios. Dios habla de dos maneras. Dios nos habla por la creación y Dios nos habla por su palabra. Dice que la voz de Dios sale desde un fin de la tierra hasta el otro fin. Dios habla a través de su creación, a través de su providencia, a través de sus grandes obras. Niños, yo les he hablado de esto en el pasado y les he dicho que cuando vemos el cielo relampaguear, debemos recordar que esa es la voz de Dios. ¿No dicen eso los salmos? La voz de Dios truena desde los cielos. Dios nos recuerda su grandeza por medio del mar. Dios nos dice quién es Él. Así que aprendamos a poner atención a lo que Dios habla. Hermanos, tengo que confesar algo. Muchas veces nos hemos hecho sordos para escuchar la voz de Dios en su bendita creación. No estoy hablando de voces audibles, ¿sí? Y si escuchas algunas voces, mejor ve al doctor o algo. Estoy hablando de su voz plasmada en su creación. Pero a veces nos hemos hecho sordo a ellas. A veces nos hemos hecho sordo a escuchar la grandeza de nuestro Creador.
por medio de ella. Pero hay otra forma en la que Dios ha hablado, y esto me lleva al siguiente punto. Regresemos a Hebreos 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si nos asombra que Dios haya dejado su voz en la naturaleza, ¿cuánto más debería asombrarnos el entender que Dios ha dejado su voz audible por los profetas y por su Hijo Jesucristo? De manera que no es solo una voz confusa que está por ahí, sino una voz clara que revela su voluntad. Hermanos, y déjenme explicar un poco de esta voz y cómo debe darnos esto gratitud en nuestro corazón a nuestro Dios y prestar más atención a su palabra. Hermanos, ¿por qué Dios nos habló? Amigo, piensa eso. ¿Por qué el Dios que no nos necesita nos quiso hablar? ¿Por qué lo hizo? Entendamos esto. La voz de Dios salió porque quiere comunión con sus criaturas. Déjame explicarlo así. Hay una diferencia entre un catedrático que tiene 200 personas enfrente en una universidad, a las cuales les está dando una información, termina, cierra y se va. Y hay una diferencia entre esa forma de hablar y la voz que puedes escuchar de un taxista. ¿Les ha pasado? Van en el taxi y son de esos taxistas muy amables que quieren hablar. ¿Y por qué suelta su voz? ¿Y por qué quiere platicar? No es solo para llenar tu mente de información, eso es lo que el catedrático quiere hacer. Es porque de alguna manera, aunque superficial, quiere entablar una relación contigo, quiere conocer algo de ti y él quiere que tú conozcas algo de él. La voz de Dios no es como la del primero, sino como la del segundo. Déjame decirlo así. La voz de Dios es siempre pactual, es siempre una voz de pacto. Mira, la primera vez que escuchamos a Dios hablar con los hombres es con Adán. ¿Y qué establece Dios con Adán? Un pacto, ¿no es cierto? Adán, tú vas a hacer esto y vamos a vivir en armonía juntos, ¿no es cierto? Después cae Adán. ¿Qué le dice Dios a Adán? No te preocupes, Adán, voy a enviar un Salvador para que tú y yo podamos reunirnos. Otra vez, la voz de Dios para unión, para comunión, para pacto. Bueno, después vemos a Dios hablar a Noé. ¿Para qué? Pacto, unión. Y después llama a Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Para qué? Pacto. Abraham, tú vas a escuchar mi voz porque quiero entablar una relación contigo como no la voy a entablar con los que no me escuchan. Como no la voy a entablar con aquellos que no escuchan mi voz. La voz de Dios es una voz de pacto. Y hermanos, si nos ha sido dada su voz por los profetas y en Cristo, esto es porque Dios desea que su criatura tenga comunión con Él. ¿Por qué habló Dios? ¿Y por qué debemos asombrarnos? Debemos asombrarnos porque por medio de su voz Dios nos llama a la comunión. Hermano, eso es lo que debemos entender cada vez que nos acercamos a leer la palabra, hermano. No solo lo hagas para cumplir tu lectura y ya. Recuerda que por medio de esta tenemos comunión con Dios. Recuerda que por medio de esta Dios desciende, Dios habla a su pueblo para la comunión. Ahora, amigo,
a la luz de esto, yo tengo una pregunta para ti. ¿Estás recibiendo su palabra para entrar en comunión con Él? Mira, hay veces que se me acercan las personas y me dicen, es que yo no estoy seguro si soy un elegido de Dios. Y yo le digo, yo tampoco. Yo tampoco estoy seguro que eres un elegido de Dios. Pero yo te digo esto. Tienes razones para pensar, o tienes toda la razón para pensar que Dios te está llamando a ti a la comunión con Él. Porque escucha esto, hay personas que nunca escucharán el mensaje de la Biblia y nunca tendrán la oportunidad de entablar una comunión con Dios. Pero a ti, tú que vienes, que escuchas su voz, a ti te ha hecho escuchar su voz para que vengas a Él y te reúnas en pacto con Él. Yo no puedo saber quiénes son los elegidos. No tengo una lista en la Biblia de ellos. Pero sí tengo razones para decirte esto. Pero Dios te está llamando hoy a que escuches su voz y a que entres en pacto con Él. Para eso reveló su voz, para llamarte a ti. Porque mira esto, tú naciste separado de Dios por el pecado, de la misma forma que yo. Pero su voz viene y te dice, ven, cree en la salvación que yo he dado y reúnete nuevamente. Para eso hace pregonar su voz, para llamarte a ti, a la comunión. Así que déjame preguntarte, ¿atenderás su voz o la ignorarás? Atenderás su clara voz y vendrás a su presencia para hacer pacto con Él, para pedir perdón por tus pecados y confesar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. ¿O lo vas a ignorar una vez más? ¿O vas a rechazar una vez más su voz? ¿Lo estás escuchando? ¿Lo vas a ignorar? Y lo vas a ignorar incluso ahora, que no solo nos ha hablado por los profetas, sino por el Hijo. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Abran sus Biblias nuevamente en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál es el punto del autor? Sí, Dios ha hablado y debemos admirarnos de eso. Y si Dios ha hablado por los profetas a fin de hacernos entrar en pacto con Él, pero presta atención a su voz más hoy, cuando ya habló por el Hijo. Quiero que noten varias cosas en esta última parte del texto. El énfasis de estos dos versículos está en Dios habló definitivamente por el Hijo. Presta atención a su voz, amigo. Dios habló definitivamente por el Hijo. Presta atención a su voz, hermano. Dios habló definitivamente por el Hijo. No te apartes de la revelación. Mantente cerca a esta revelación. ¿Por qué digo que este es el énfasis? Déjenme mostrarles 4 razones por las que el énfasis está en esto. 1, nuestra Biblia es una excelente traducción en estos textos. Y en
la forma gramatical en la que está escrito esto, el énfasis de toda la frase está en Dios ha hablado por el Hijo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el primer verbo, recuerden, en una frase, lo más importante que debemos conocer siempre es el verbo. Ese es lo que nos va a dar el corazón de la frase. Bueno, en el versículo 1 no tenemos verbo. Alguien puede decir, no, sí hay verbo, habiendo hablado. Estrictamente hablando, ese no es un verbo, sino es lo que se llama en la gramática, y digo esto y los dejo de molestar con la gramática, ¿ok? Pero esto es lo que se llama en el griego un participio, así que no es propiamente un verbo. El primer verbo está en ha hablado por el Hijo. Sí, Dios había hablado. Pero eso es solamente introductorio. Lo importante que debes saber es esto. Dios ha hablado por el Hijo. 2. Dice el texto, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos. El punto no es que hace muchos días o hace muchos años. No, el contraste aquí es entre en otros tiempos con, vean el versículo 2, postreros días. Tiempos pasados, postreros días. ¿Cuál es el punto? Hermanos, en la mente judía, los postreros días son los días de la salvación, los días del cumplimiento. A ver, los padres hablaron en los días de la dispensación pasada, Cristo habló ahora que la salvación ha llegado. Presta atención a ella entonces. 3. ¿Cómo habló por los padres? A los padres por los profetas. Muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuál es la implicación? ¿Cómo habló en Cristo? Una vez y para siempre. Una vez definitiva. Y el último contraste y el más importante. ¿Por qué debemos prestar atención ahora? Porque dice que antes habló por los profetas. Ahora habló por el Hijo. Esto nos va a tomar el sermón que viene, quién es el Hijo, para que prestemos atención. Pero el punto del texto es que debido a la supremacía de Cristo, debido a quién es Él, debemos prestar toda atención a su revelación, porque los profetas no se comparan con Él, los ángeles no se comparan con Él, Moisés no se compara con Él. Él es el Hijo, quien vino a dar revelación. Esto implica lo siguiente. Y aquí terminamos. Esto implica lo siguiente. Cristo es la voz definitiva del Padre. Lo que el Padre nos quiere revelar a nosotros, Cristo es la voz final. Pon atención a su voz. A ver, antes de decir o profundizar un poquito más en qué es lo que significa, déjenme decir lo que no significa. Esto no está diciendo que el Antiguo Testamento está mal. Esto no está diciendo que el Antiguo Testamento es falso. La comparación no es entre lo malo y lo bueno, sino entre la buena revelación de Dios en el Antiguo Testamento y la mejor revelación de Dios en Cristo. Hermanos, Dios, por medio de la segunda persona de la divinidad, reveló verdad a los padres. Pero la mejor revelación ha venido. La mejor revelación ha venido ahora que el mismo Dios se ha encarnado. ¿Quieres saber cómo es Dios? Bueno, Dios nos dijo cómo era. ¿Cómo es Él en el Antiguo Testamento? ¿No hemos leído Éxodo 32 cuando hace pasar su gloria delante de Moisés? Y dice, este es Jehová, yo soy Jehová, haré pasar mi gloria. Y Moisés cae a tierra y dice, Jehová clemente en misericordia, paciente, grande, poderoso en hazañas.
En el Antiguo Testamento se nos revela su santidad, se nos revela su gloria. Y por eso el pueblo debía caminar con temor y temblor. Por eso debía caminar no solo con temor y temblor, sino con confianza. Pero hermanos, amigo, en Cristo, la revelación de quién es Dios es suprema. Es suprema. Por eso dice a Felipe, tú preguntas y dices, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer cómo es Dios? Profundiza en conocer cómo es Cristo. Contempla su santidad cuando llega y abate a los vendedores del templo. Contempla su ira para la hipocresía cuando habla contra los fariseos, llamándoles sepulcros blanqueados. Contempla su amor cuando hace esos grandes milagros para traer sanación. Contempla su compasión cuando alimenta a aquellos que están en necesidad. Contempla su ternura cuando muere en la cruz voluntariamente por su pueblo. Conozcamos quién es Dios a través de quién es Cristo. Amigo, ¿estás buscando una visión para saber cómo es Dios? ¿Estás buscando en libros de misticismo por ahí afuera para entender cómo es Dios? ¿Estás buscando en el lugar errado? ¿Quieres saber cómo es Dios? Presta atención a quién es Cristo y no te desvíes de Él. Es más, si tú vas a una iglesia y te dicen cómo es Dios, corrobora y confirma si en la revelación que Cristo nos dio eso es compatible. Porque allá afuera, no solo los satánicos, sino incluso iglesias que se dicen cristianas, están predicando un falso Dios. Un Dios que no tiene juicio, un Dios que no manda al infierno, un Dios que no tiene santidad, un Dios que es puro amor y todo va a ser bonito con Él. No. Cristo trajo la última revelación cuando estuvo en la carne y sus apóstoles redactaron, guiados por el Espíritu Santo, esa última revelación. Ya no hay más. Presta atención a esa revelación. Ahora, ¿qué más reveló Dios en el Antiguo Testamento? No solo reveló su gloria, también reveló el único camino de salvación. Dice la Escritura en Hebreos 1 que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Yo me preguntaba, ¿por qué habló muchas veces y de muchas maneras? Alguien puede decir, y creo que bien, porque nuestro corazón es necio y necesita que se nos diga muchas veces. ¿Verdad, niños? ¿Cuántas veces necesitan que su mamá les dé la misma indicación? Algunos hasta 3. Cuando ya la mamá dice, ya es la tercera. Ahora, creo que hay verdad en eso. Dios tuvo que hablar muchas veces por la dureza del corazón, pero no creo que es la principal razón. ¿Sabes por qué tuvo que hablar tantas veces y de tantas maneras a los padres por los profetas para revelar el Evangelio? Porque el Evangelio es tan rico, es tan profundo, tan ancho, tan alto, que una sola revelación en el Antiguo Testamento no fue suficiente, sino que tenía que explicarse. De hecho, hermanos, ¿no es interesante que nuestra Biblia es prácticamente 3/4 Antiguo Testamento y 1/4 Nuevo Testamento? Hay una razón, porque en el Antiguo Testamento tuvo que haber imagen tras imagen, revelación tras revelación, visión tras visión para revelarnos el mensaje de Cristo. ¿Cómo se nos revelaba? Por las palabras de Moisés, por la promesa que Dios dio a Adán, por los sacrificios, por el sacerdote, por
medio de David, por medio de su reinado, de toda esa forma, se nos presentó quién sería el Salvador. Pero ahora en Cristo, la revelación de la salvación ha quedado sumamente clara. Amigo, la salvación que podemos recibir ha sido lograda en Jesucristo cuando se entregó en la cruz por nuestros pecados. Él sufrió para que tú no tengas que sufrir. Lo que los profetas tuvieron que decir muchas veces y de muchas maneras, en Cristo ha quedado dicha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Cuál es el punto del autor de Hebreos? ¿Estás escuchando su voz? ¿Estás atendiendo a su voz? Tú dices, no, es que yo sí quiero tener paz con Dios, pero estoy esperando una visión más. Estoy esperando alguna voz del cielo. Quisiera que Dios se me apareciera. Basta. No, es que si se me aparece voy a creer. Basta. No va a pasar. Al menos no en las formas ordinarias en las que Dios obra. Aquí está su voz. Aquí está su revelación. Aquí está su palabra. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres conocer cómo puedes ser salvo? Conoce la Biblia. Lee una y otra vez los evangelios para que veas cómo Cristo te salvó, dando su vida por ti en el madero. No hay otra forma. Por eso dijo Lutero en esto: si la palabra de los profetas es aceptada, ¿cuánto más debemos aprovechar el evangelio de Cristo? Ya que no es un profeta el que nos habla, sino el Señor de los profetas, no un siervo, sino el Hijo, no un ángel, sino Dios. ¿Prestarás atención a la revelación del Hijo? Oh, yo te llamo hoy. Cree en la revelación del Hijo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No esperes nada más. No te estés excusando que si los muertos se levantaran creerías. Él ya habló. Él ya habló. Él ya mostró cómo puedes ser salvo. ¿No dijo muy claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres llegar al Padre? ¿Quieres llegar al Padre? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Quieres el perdón de tus pecados? Cree en el Señor Jesucristo, porque Él dio su vida en la cruz. ¿Quieres tener la esperanza de la resurrección? Cree en el Señor Jesucristo. Querido hermano, el autor de Hebreos tuvo que escribir esto a fin de llamar a los hebreos a decir: no se aparten buscando otras revelaciones. Esta es la revelación de Dios. Manténganse firmes. Hermanos, tengamos cuidado con todo viento de doctrina que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es Cristo. Cuidado con lo que intentamos conocer para tener más revelación. Aquí está la revelación de Dios. Profundiza en ella, conócela a ella. Pero por otro lado, si Cristo es la revelación final de Dios, ¿en dónde estás intentando encontrar tu reposo y la paz de tu corazón, hermano? Lo que Dios tenía que decir para nuestro consuelo y esperanza ya lo ha dicho en Cristo. De manera que nada que pasa en esta vida puede ser nuestro verdadero consuelo o esperanza, sino lo que Dios ya reveló aquí. Yo leí esta mañana el Salmo que dice, déjenme buscar el Salmo, del hombre que no tiene temor del día de mañana.
Dice en Salmo 112, versículo 7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme. Yo pensaba en eso y decía, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo puede mi corazón no tener temor del día de mañana? No sé qué va a pasar mañana, no sé si mañana va a haber alguna enfermedad en mi vida, la de mi familia, no sé si va a haber persecución entre nosotros, no sé cómo va a estar la economía del mundo, pero dice que el hombre de bien no teme el día de mañana. ¿Por qué, hermano? Hermanos, porque Dios ya nos ha dado su revelación en Cristo. No pongas tu esperanza entonces en lo que puede o no puede pasar mañana. Pon tu esperanza en lo que ya reveló. ¿Y qué se reveló? Esto. Hermano, Cristo ha muerto por tus pecados. El cielo está asegurado para ti. La prueba del día de mañana no te alejará del amor de Dios. Dios no te desamparará mañana. Dios no se alejará de ti. Dios seguirá siendo tu consuelo y tu ánimo. Dios seguirá siendo tu fortaleza. Incluso si el día de mañana se ve oscuro. Yo preguntaba esta mañana al leer este salmo, ¿cómo? ¿Cómo es que alguien no puede tener temor al día de mañana si conoce la revelación de Dios? Si conoce quién es su Dios. Querido hermano, no pongas tu esperanza entonces en lo que puede pasar. Oh, si mañana sucediera esto, si mis finanzas se incrementaran, si mi matrimonio fuera así, si pudiese encontrar esta bendición en mi vida, entonces seré feliz. No, dice, el hombre de bien no teme lo que puede ser mañana, porque conoce quién es su Dios. Conoce lo que su Dios ha hecho. Conoce lo que le espera en la vida eterna. Por lo tanto, Job podía decir, yo sé que después de deshecha mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Iglesia, no solo no te apartes de la revelación de Dios, no te apartes de la consolación de Dios buscando otros lugares. No busques otras cosas que puedan traerte ánimo o consuelo. Busca en la revelación definitiva de Cristo la consolación que tu alma necesita, mi amado hermano. Porque en Cristo el consuelo de consuelos nos ha sido ya revelado. Por eso Pablo dice en Corintios que conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, o si él fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas inefables que no le es dado al hombre conocer o contar o comprender. ¿Qué son esas cosas inefables? Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Primera de Pedro, capítulo 1. Una gloria inefable. ¿Qué es una gloria inefable? Una gloria que no se puede expresar. Un sentimiento que no se puede transmitir con palabras. ¿Cómo alguien puede encontrar esa gloria inefable en medio de un mundo tan difícil? Hermanos, si descansa en la revelación absoluta de Dios. Hermano, ¿qué te podrá traer del día de mañana que te haga temblar? Que no pueda traerte consolación y paz a la luz de la revelación definitiva que el Padre ya ha dado en el Hijo. Iglesia, no te apartes de tu fuente de consuelo, quien es tu trino Dios. Oh, amigo, y este Dios puede ser tu Dios, puede ser tu Salvador. No nacemos de facto con este Salvador, tienes que entender. No nacemos de facto como hijos de Dios. Pero si quieres, este gran Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que cuida de nosotros como la niña de sus ojos, que es poderoso para hacernos librar las batallas. Ese nuestro Dios puede ser tu Dios. Escucha su voz hoy. Escucha su voz hoy. Y entra en pacto con Él por medio de Jesucristo. Porque la sangre del pacto se ha derramado. Sé rociado de esa sangre del pacto. Y entrarás a la comunión. Y nuestro Dios será tu Dios. Y el Dios de nuestro Señor y el Padre de nuestro Señor Jesucristo
será tu Dios. ¿No le dijo eso a Magdalena? María, déjame, porque subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Sé consolada el día de hoy. Hermanos, el Evangelio de Juan lo hemos acabado y nos sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Pero que Dios te ayude a recibir esta consolación. Amén. Oremos para recibir.